Gracias, Andrea. Bien, muy buena tarde para todas, perdón, nuevamente muy buena noche para todas las personas que se nos están uniendo en este encuentro del día de hoy. Vamos a dar entonces inicio al proceso de cualificación, de formación que hemos venido desarrollando a lo largo de estas semanas. Ya nos encontramos en la segunda semana de todo lo que tiene que ver con el proceso de formación. Y vamos a dar entonces continuidad. ¿Listo? De donde nos saludan. Dejamos por aquí un mensajito donde nos saludan. Y les voy a permitir entonces compartir pantalla para iniciar nuestro encuentro de neurodiversidad. Entonces vamos a hablar acerca de lo que estábamos hablando o refiriendo en los encuentros del día de ayer. Estábamos iniciando por todo lo que tiene que ver con la comprensión, la caracterización y las diferentes concepciones que se tienen a lo largo del proceso de neurodiversidad, ¿cierto? Mirando por aquí que nos están dando mensajitos, República Dominicana, Santander, buenas noches, bienvenidos. Bien, entonces hablamos de la necesidad de poder generar una sociedad que entienda un poco la concepción de la neurodiversidad, entendido como un concepto básicamente nuevo, latente, que lo que busca es hablar mucho más de un proceso de inclusión, de un proceso de categorización, de un proceso de división o de separación, ¿sí? Adicional, también entendemos que la neurodiversidad no solamente propende por trabajar en un contexto educativo. La neurodiversidad busca que a nivel social se pueda generar un eco y se puedan expandir las acciones para que en las diferentes áreas en las que se desenvuelve el ser humano, pues podamos gozar de espacios neurodiversos en donde todos tengamos posibilidades, todos logremos un desarrollo óptimo, todos logremos integraciones, relacionamientos y diferentes procesos que puedan acompañar todo lo que tiene que ver con la neurodiversidad, ¿cierto? Entonces, aquí entendemos que para hablar de neurodiversidad necesitamos generar diferentes propuestas o alternativas educativas que para que las personas que se desenvuelven en diferentes campos o diferentes áreas logren ser un poco más tolerantes frente a las necesidades latentes que nosotros evidenciamos en el contexto. Ayer lo estábamos viendo y Judy, que fue la persona que acuñó el término de neurodiversidad, inicialmente lo sostuvo para hablar de unos procesos específicos, inicialmente porque ella tenía un diagnóstico de TDAH, ¿sí? Y al sentirse identificada por ese diagnóstico, pues empieza a hacer como ciertas apreciaciones a los procesos que se venían desarrollando a nivel de la sociedad, no solamente en un entorno educativo, sino a nivel de la sociedad. Y poco a poco el concepto ha ido evolucionando hasta poder entender que no solamente estamos hablando de las personas con TDAH, con trastornos del espectro autista, sino que estamos hablando de la generalidad de todo el mundo, ¿sí? Y que dentro de esa generalidad nosotros hacemos como una clasificación o una división. Una de ellas es hablar de los neurodivergentes, ¿sí? Que son personas que tienen alguna alteración en su desarrollo neuronal, ¿sí? En su desarrollo biológico. Y hablamos de los casos neurotípicos, que son las personas que no tienen ninguna alteración ni ninguna anomalía en su desarrollo. Tanto los neurodivergentes como los neurotípicos son la composición de la neurodiversidad, que reiteramos, tiene que ver con todo el desarrollo neuronal y lo diversos que podemos llegar a ser todas las personas que convivimos en un mundo determinado. Esto permite también entender que hay que cambiar la mentalidad y no situar a las personas que tienen algún trastorno, algún déficit o alguna situación particular como personas con limitaciones,
¿sí? Ni que son personas enfermas, ni que son personas que, digamos, no pueden desarrollar como todas las actividades que desarrollamos las personas en la generalidad, tanto desde la vida personal, en esos vínculos afectivos, que también notamos mucho como diferencia en esos aspectos, en la parte laboral, ¿sí? En esa inmersión laboral, en esos procesos sociales y de interacción con otras personas, ¿sí? La intención es que en la medida en que el concepto vaya evolucionando y nosotros con él, pues podamos generar otro tipo de prácticas inclusivas en todas las personas que hacen parte de un escenario en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces aquí hablamos de que el entorno se debe adaptar continuamente a las características y necesidades de los seres humanos. En este momento de la historia, en donde hablamos de una sociedad que transforma continuamente, entendemos, ¿sí?, la necesidad de estar en cambios continuos, no solamente desde la moda, desde la tecnología, desde la alimentación, sino también desde esa parte de la característica del ser humano en sí y cómo ese ser humano necesita de unos procesos particulares para lograr desenvolverse en el contexto en el que se desenvuelve, ¿sí? Adicional de poder adquirir habilidades y competencias necesarias para poder desenvolverse en ese lugar, en ese tiempo específico de su proceso evolutivo. No es lo mismo nosotros hablar de un desarrollo en este momento que hablar de un desarrollo de hace 10 años, ¿sí? No tiene la misma validez, ni tiene la misma, ni tiene el mismo relacionamiento, el proceso. Entonces aquí es importante poder entender que eh, no estamos trabajando con modelos tradicionales, no estamos realizando concepciones antiguas, sino que en este momento nos estamos abriendo, ¿sí?, a, a una comprensión de unas perspectivas neurodiversas, ¿sí?, que nos refiere a un funcionamiento diferente de los cerebros y como ya lo hemos visto, la estructura cerebral de todos es totalmente diferente. Al tener una estructura cerebral diferente, pues se entiende que va a haber un funcionamiento, ¿sí?, neurodiverso y por ende también encontramos algunas alteraciones en su desarrollo y categorizamos a las personas como neurodivergentes. ¿Listo? Yo les había compartido una serie, se las voy a compartir aquí por el chat. No sé si de pronto alguien la ha mirado, pues se escribe así. Entonces, la recuerdo. Mm, Y recién salió una película también en plataformas digitales que se llama Los Hemisferios. Creo que eran los hemisferios, no los dos hemisferios, los hemisferios, sí, los hemisferios de Loop. Les recomiendo estos dos contenidos, ¿sí?, que tienen que ver con todo lo que nosotros estamos hablando y de cómo no solamente el entorno educativo, ¿sí?, tiene que hacer unos cambios, unas adaptaciones, unos ajustes, sino que a nivel de sociedad hay todo un cambio y una transformación muy interesante que estas historias son de la vida real y simplemente las han modificado a un contenido. eh, pero qué bueno que nosotros nos vayamos sensibilizando un poco más frente a estas situaciones. Qué bueno, por ejemplo, que en una reunión de padres, mira, acá las escribí en Ana, las escribí en el chat, Atípica es una serie y Los Hemisferios de Luca es una película. Súper buenas las dos. Es decir, les recomiendo los dos contenidos para que podamos hablar de neurodiversidad en ese contenido de televisión que podamos tener a nuestro alcance. Y me cuentan cómo les va, ¿sí? Me cuentan qué tal les parecen los dos contenidos que les estoy referenciando. En este caso, entonces, decimos que es un cambio necesario que debemos hacer
en todas las esferas del desarrollo. Es decir, no solamente, Humberto, no entendí, los escribí por el chat, ¿listo? Si me están preguntando por el contenido que les estoy compartiendo, se los compartí por el chat. ¿Listo? Entonces, aquí, en estos dos casos de la vida real, que se han convertido en contenido de televisión, podemos evidenciar y podemos entender aquellas características particulares de cómo se genera un proceso neurodiverso, de cómo no solamente el colegio, sino la familia, los amigos, los entornos sociales, los entornos laborales, hacen toda una transición para poder comprender un poco más un caso en específico, ¿sí? Y cómo a través de eso se va generando una sociedad neurodiversa, que es a lo que nosotros queremos llegar, porque aún nosotros le damos lugar a muchas cosas, ejemplo, avances tecnológicos, en este momento está muy latente como todo el tema del cuidado personal y el ejercicio, y hay unas, digamos, hay unas modas de entrenamientos funcionales, hay un tema también allí como de alimentación saludable, en fin, hay muchas cosas que en este momento nosotros podemos decir están latentes, ¿m? Y sobre ello la sociedad se mueve, porque somos una sociedad de consumo y es lo que en este momento de lo que todo el mundo esté hablando. Entonces, si a hoy sale un teléfono nuevo de una marca X, créanme que en muy poco tiempo la mayoría de la sociedad va a estar generando el cambio porque la sociedad así me lo refiere. Entonces, ¿por qué no generar cambios necesarios, no solamente en cosas que de pronto aportan, pero no mucho a nuestro desarrollo, sino por qué no hablar también de aquellos procesos que se requieren desde esa parte social, desde esa parte humana, desde esa parte de transición en el entorno en el que nosotros nos encontramos? Ahora pensemos en lo difícil que es para una persona neurodivergente acceder a una educación superior y acceder a un proceso de inmersión laboral. En algunas investigaciones que he encontrado desde contextos internacionales, se entiende que en la parte universitaria se carece, ¿sí?, de protocolos para la atención a la neurodiversidad. No hay en la mayoría de las universidades a nivel internacional, carecen de acompañamiento, seguimiento para lograr la permanencia y el egreso oportuno. Muchos estudiantes solamente ingresan, cursan unos 2, 3 semestres, no logran comprender la estructura de formación, se retiran y no hay un acompañamiento o una permanencia para que se dé un egreso positivo, que es cuando el estudiante ya termina todo su proceso formativo y lo alcanza de manera satisfactoria. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros podemos entender cómo debemos generar diferentes cambios en nuestras dinámicas de vida y por eso les comparto esos dos contenidos que tienen que ver muchísimo con la neurodiversidad y de hecho aquí nos están refiriendo en lo que estamos compartiendo en pantalla que hay que trabajar sobre todo el tema de los valores, ¿sí? Y que el tema de hablar de neurodiversidad también implica una protección social, ¿sí? De casos que antes veíamos como muy limitados, un caso en una institución, 2 casos, 3 casos, a hoy podemos ver hasta 5 casos en un aula de clase. Y esto claramente es una situación con la que debemos aprender a convivir, a solventar, y es un ejercicio muy retador para los docentes, porque tener casos neurotípicos y neurodivergentes no es nada fácil, no es un trabajo sencillo, es un trabajo arduo, es un trabajo muy exigente, pero que obviamente va a tener unos resultados, una repercusión muy bonita desde lo laboral, lo activo y lo personal. Listo, entonces aquí hablamos de la necesidad de estructurarnos, ¿sí? Desde lo histórico,
desde lo social, para poder identificar las necesidades de la sociedad como tal, ¿sí? Y generar una forma de protección social para aquellas comunidades que presentan algún tipo de alteración, algún tipo de diagnóstico, para poder desarrollarse de la manera como le corresponde, o poder generar un acompañamiento, o poder generar un apoyo o una formación que le corresponde. Porque nosotros decimos, listo, la responsabilidad recae toda sobre la institución educativa. Y entonces no estamos viendo los otros escenarios en los que se desenvuelve el hombre, es decir, los centros comerciales, los parques, en sí la vida social, es decir, solamente repercute la responsabilidad de un diagnóstico en las instituciones educativas y los demás escenarios de interacción y desarrollo. ¿Qué papel cumplen en este ejercicio? ¿Cierto? Entonces aquí también es muy importante poder entender cuáles son las necesidades y cuáles son los requerimientos de cada una de las personas. Y consideramos una necesidad latente, el hecho de poder desarrollarse en sociedad, el hecho de poder interactuar en sociedad y no sentirse como las personas diferentes, porque personas diferentes somos todos, pero así no lo identificamos. No identificamos que tenemos color de piel distinto, color de ojos, somos de diferente estatura, somos de diferente contextura y no lo identificamos así. Para nosotros la diferencia realmente radica en si cumplimos o no cumplimos con los estándares de desarrollo básicos, ¿cierto? Que se nos ha vendido a través de los años. Entonces aquí es importante nosotros poder entender que esta demanda es un ejercicio que debemos de generar todo el tiempo, pero no solamente en los ambientes educativos. En ese ambiente vamos a tener muchísimos resultados, porque ¿qué pasa? Yo genero este tipo de alertas o este tipo de sensibilización en este entorno y todas las personas que asisten al escenario educativo pues se van a permear de ese tipo de acciones en un contexto social. Pero también es importante entender que este tipo de acciones no se generan de manera continua. Hay muchas. Perdón que tuve allí una desconexión de la señal. ¿Aquí me escuchan nuevamente? Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de la necesidad eh, de generar unas prácticas totalmente diferentes en los diferentes contextos y entornos en los que nos desenvolvemos, ¿cierto? Y no que la persona se tenga que adaptar al entorno, sino que el entorno se adapte básicamente a las necesidades que encuentra en la sociedad. Ejemplo, los restaurantes, digamos, restaurantes que están abiertos para todo tipo de público y llega una persona sorda. ¿Cómo haría entonces, o una persona con limitación visual? ¿Qué haríamos allí, por ejemplo, para compartirle una carta, ¿cierto? Para compartirle un menú, para poder darle una explicación. ¿Será que tenemos alguna comunicación en braille? ¿Tenemos adaptados algunos tipos de comunicación alternativa? ¿Sí? En este caso, nosotros podemos ver cómo el entorno social, desde diferentes perspectivas, no cumple con las necesidades del entorno. ¿Y eso qué evoca? Pues que claramente las personas no sientan que en el lugar en el que están y se desenvuelven, pues esté atendiendo particularmente a sus necesidades. Así como yo llego con un bebé a un restaurante y hay una silla para niños para que ese bebé pueda comer en un escenario, en un espacio diferente, asimismo debemos de garantizar otras capacidades o otras alternativas de acceso para todas las personas sin distinción alguna.
Entonces, que yo tenga, digamos, alternativas para si yo logro ver este tipo de personas, si yo logro ver un diagnóstico o sensibilizarnos inclusive, ¿sí? A nivel de sociedad, lograr sensibilizarnos frente a lo que yo me puedo encontrar en el mundo, pero estamos tan cerrados en esas posibilidades de entender, conocer e interpretar otro tipo de procesos que no entendemos muy bien cuando pasan casos diferentes, cuando llegan casos con los cuales yo de pronto no estoy acostumbrado a socializar. Ejemplo, soy la dueña de una peluquería y llega un niño con TDAH para hacerle un corte, ¿sí? Si yo no estoy sensibilizada frente al proceso, yo digo, mira, no lo puedo motilar porque se me mueve mucho, porque no se está comportando, etc., etc., ¿cierto? Si yo fuera una persona que tuviera en cuenta todo tipo de proceso neurodiverso, empiezo a conversar con los papás, bueno, ¿qué le gusta? ¿Qué le podemos hacer? ¿Cómo le podemos generar más confianza en el procedimiento que vamos a desarrollar? Entre otras posibilidades que yo puedo generar para dar una atención oportuna en una actividad muy básica, ¿cierto? Como lo es generar pues como un cuidado o sí, de esa parte externa y más de belleza que nosotros logramos manejar a lo largo de nuestra vida. Pero si yo de verdad no entiendo, no comprendo, no sé de qué se me está hablando o no estoy sensibilizada frente a todas las dificultades que yo puedo tener en el entorno, pues yo no voy a entender de manera particular de qué se me está hablando. Por el contrario, pues voy a dejar de atender inclusive a una persona con un diagnóstico en particular. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo, porque no estoy siendo neurodiversa, porque no estoy siendo incluyente, porque no lo estoy integrando, porque no lo estoy... de cierta manera posibilitando, ¿sí? Que tenga un acceso a ciertas posibilidades como lo hacen las demás personas. Entonces aquí es importante cuestionarnos nosotros si solamente hablar de neurodiversidad tiene que ver con una actividad educativa, ¿sí? Nosotros desde nuestra profesión, desde nuestro rol, lo hacemos, pero pregunta importante, ¿y en la sociedad quién lo hace? En los almacenes, en los supermercados, en los restaurantes, en algunos servicios médicos, por ejemplo, un proceso que le vayan a realizar de odontología a un niño con Asperger, ¿sí? Cuando es un niño que limita su comunicación, que es un poco temeroso, que le cuestan establecer relaciones con las personas. ¿Cómo podría actuar allí un profesional de la salud, en este caso un odontólogo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién puede hacer como una percepción ante el caso puntual que les comparto? Que se me viene así como a la mente de manera inmediata. Si tengo un caso de autismo y tengo que hacer un proceso de salud oral, ¿cómo se podría gestionar allí? ¿Quién nos dice? Vamos a escuchar a Nancy. Nancy, ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. sí. Yo digo que sería como preguntarle al niño, primero, o sea, primero es sentar al niño, presentarle él mismo presentarse que él es un odontólogo, contarle qué es lo que le va a hacer, mostrarle cada uno de los implementos que va a utilizar como para trabajar con el niño. Principalmente pienso que sería eso y preguntarle al niño cómo se siente, de qué le da más susto, si algún día también le han organizado sus dientecitos, pues como siempre, entrar en una comunicación muy asertiva con el niño. Nancy, claro, pero si por ejemplo estamos hablando de un autismo y ellos tienen dificultad en la comunicación verbal, ¿tú crees que un odontólogo de hoy está preparado para atender un caso de una comunicación alternativa? Ah, no, o sea, no está, yo pensé que lo que debería hacer, o sea, él no estaría preparado,
pero pensé que Sí, la pregunta era lo que él debería hacer, no es lo que él debería. sí, también. Pero También, por eso te hago la pregunta. Y si, digamos, él hace lo que tú refieres, pero ese profesional no tiene en cuenta que ese niño tiene un diagnóstico y que ese diagnóstico tiene dificultad de comunicación y que no entiende de la misma manera como nosotros nos comunicamos, ¿él qué haría? ¿qué haría el odontólogo? Sí, O sea, por eso yo diría, es eso, es, si él no sabe ni tiene ideas, sería muy difícil. Yo pienso que de pronto si el niño va como con un acompañante, comunicarse de pronto primero con esa persona que lo está acompañando, podría ser de pronto. sí, Pero yo, pues de pronto por la poca experiencia que he tenido yo con algunos niños divergentes, bien, neurodivergentes, de pronto si es esa parte de lo que tú decías ahora, de la paciencia, de saber que pues, de pronto, o sea, si el odontólogo tiene una idea, siquiera una idea, o al menos ya le han comunicado algo, podría ser esa parte, sentarse, mostrarle, tenerle paciencia. Pues sería como lo único que pensaría ahí. ya, claro. Bueno, puede ser una gestión, pero no más con este ejemplo que, como les digo, se me viene así de un momento a otro. Yo creo que nos cuestionamos bastante, ¿cierto? Porque bien, nosotros desde las aulas o desde las aulas de apoyo o desde los trabajos particulares o desde centros de estimulación o desde nuestro trabajo como psicólogos, estamos permeados de lo que se requiere, ¿sí? Y de cierta manera podemos tener un control, podemos generar una intervención oportuna. Pero ¿qué pasa entonces con aquellas personas que no tienen como ese contexto en particular? Dice por aquí, un dentista en la ciudad donde vivo tiene una pantalla en el techo, procedimientos cortos. Flor dice, lastimosamente la sociedad no está educada para convivir o socializar con las personas neurodivergentes y muchas personas lo ridiculizan. Humberto dice, no está preparado porque no sabe cómo tratar. Es lo mismo que pasa con las personas ay, con capacidades diferentes en la inclusión, donde la situación se evidencia el tema, pero la sociedad no está preparada. Tortoledo dice, es triste, pero la sociedad no está preparada o formada. En mi caso, vine a caer en cuenta del tema cuando mi hijo fue diagnosticado. Bueno, allí estamos viendo y eso por poner un tema. Pero si, por ejemplo, pensamos, no sé, en un almacén de ropa, pensamos en un restaurante, diferentes entornos en los cuales nosotros, una fila de un banco, por ejemplo, en donde, por ejemplo, un niño con TDAH o una persona que padezca ese trastorno, para ir a esperar largas filas para hacer una gestión de dinero en un banco, ¿cómo lo haría? ¿Sí? Si no aguanta, si sus posibilidades de concentración, de atención son mínimas, son pocas, ¿qué pasaría allí, Humberto? Bueno, como tú lo has mencionado, vivimos en una sociedad de consumo donde el individualismo prima y creo que son esos lentes oscuros que no nos permiten humanizarnos como personas y reconocer a los diferentes y también sus posibilidades que podrían complementar las nuestras. Creo que lo que se está planteando es democratizar la convivencia reconociendo la neurodiversidad de las personas. Y vemos de que no hay las condiciones, no tenemos los conocimientos necesarios para intervenir o para convivir con estas personas y tú lo estás mostrando gráficamente a través del dentista o del restaurante. Entonces creo que hay que sensibilizarnos más para mirar esta realidad, humanizarnos y creo que practicando valores y siendo muy empáticos en la comunicación asertiva que vamos desarrollando.
Ya, es muy cierto lo que tú refieres y cómo en diferentes estructuras de desarrollo social, ¿cierto? Vemos esto. Por ejemplo, una persona que, a ver, pensemos en un diagnóstico. Mm, una discapacidad intelectual, ¿sí? O una alteración en el desarrollo cognitivo, ¿sí? Por ejemplo, va a viajar, ¿sí? Y ustedes saben todo lo que implica un viaje, sacar documentos, papeles, seguir pues como unas instrucciones específicas, vaya aquí, vaya allá, porque es una burocracia gigante, ¿cierto? Para generar un viaje. Eh, una persona con una discapacidad intelectual, ¿cómo haría? ¿Sí? Si digamos en los cubículos hay alguien que genere el apoyo o por el contrario, como nos pasa a muchos de nosotros, defiéndase solo, busque las líneas, vaya, mire a ver por dónde se ubica, ¿sí? Porque eso pasa. Uno viaja y realmente viajar en avión no es como lo romantizaban en la infancia de uno que era volar, ¿sí? No, de hecho es toda una odisea, tomar un avión, un vuelo, llegar tantas horas antes de... em, los puestos y las sillas de los aviones son muy incómodas y son vuelos nacionales. Entonces es como pensar en todo, ¿sí? Es pensar en absolutamente todo, en los entornos en los que yo me desenvuelvo. Porque yo no solamente puedo pensar en que, listo, yo de manera educativa, pues yo estoy alfabetizando a todos mis estudiantes en esto, en esto, en esto. Los estoy volviendo neurodiversos y yo sé que de aquí en esta institución educativa vamos a manejar la neurodiversidad. ¿Y qué pasa en el resto de contexto? En el resto de contexto de las personas, entonces, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué pensamos nosotros allí al respecto? Quisiera que alzaran la manito y participaran porque vamos a mirar a ver cómo intervenimos. Entonces vamos a dar algunas orientaciones de cómo nosotros podemos intervenir. Claramente nosotros tenemos muchísima claridad en cómo intervenir en un caso determinado o tenemos más o menos una imagen o, o un acercamiento a los procesos, pero realmente cómo nosotros podemos intervenir. Pero entonces les escucho a ustedes, cómo desde diferentes escenarios estamos o no estamos preparados para atender la neurodiversidad. Y entonces, si la sociedad no está preparada, ¿qué nos espera eh, como personas neurodiversas? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, Pienso que nos estás lanzando un reto, ¿no? Uno que en este proceso me estoy cuestionando mucho personalmente respecto a mis actitudes, a las cosas que puedo hacer. Y pienso de que hay que empezar a hacer un trabajo desde los contextos pequeños donde intervenimos, pero ese cambio irlo mostrando a través de procesos, primero de información, luego de sensibilización, luego de apropiación, que la gente se pueda apropiar, y tal vez en un proceso largo desarrollar procesos de movilización social que permitan ver a las personas y aceptarlas como son, en todas sus condiciones, ya sean cognitivas o sean físicas. Y pienso que es lo que tenemos que hacer inmediatamente termine el curso, ¿no? Hacer una reflexión primero personal y luego ver qué podemos hacer con nuestros entornos inmediatos. bien, Humberto, muchas gracias por lo que tú refieres. Eh, Esto, lo que tú dices es muy claro. Estamos definiendo es una transformación, ¿sí? Estamos invitando primero que todo a la reflexión inicial por parte de nosotros, que es una de las funciones de la educación, ¿cierto? Poder reflexionar sobre nuestras realidades, sobre nuestras condiciones y demás. Vamos a escuchar a Tortoledo. ¿Me escuchan? Sí, Ok. Bueno, de verdad que comparto muchísimo en la forma o el punto de vista del señor Humberto.
mm, tal cual. Bueno, en mi caso, de verdad que por educación no tengo formación alguna de nada que ver con esta parte de la neurodiversidad o de en cuanto a psicología. Estoy acá, como lo dije al principio, fue porque mi niño, el pequeño, fue diagnosticado con autismo, que tiene alto funcionamiento, pero tiene su condición. Y tal cual como dijo el señor Humberto, en mi caso, eh, todo esto es una novedad y lo primero que uno debe de empezar es por conocerse, aceptar la situación, el estilo de vida, por supuesto, cambia. Y como sociedad, bueno, deberíamos primero de concientizar el hogar, concientizar la familia, su entorno, y eso obviamente vamos haciendo la red cada vez más grande. Es impresionante los ejemplos que colocas, Andrea, porque imagínate, ya desde una cola, o sea, simplemente hacer una cola del banco, hacer la cola del supermercado, y bueno, aquí en Venezuela hay cola para todo, pero siempre se hace y uno cae lamentándolo mucho por la desinformación o el desconocimiento, que la misma ignorancia te lleva a ti a juzgar cuando el niño se tira al suelo, que el niño hasta le pasa la lengua al piso, que uno dice, Dios, pero qué niño, qué modales tiene este niño. Entonces, también uno caía en juzgar a la mamá y a veces uno dice, ay, pero la mamá no le dice nada, pero bueno, tal vez uno lo ve un rato, pero la mamá lo ve todo el día y también se cansa. Llega un momento en que, bueno, ella también estará cansada de decirle al bebé, al niño, grande, pequeño, o sea, no hay distinción de edad, de que no, levántate, no estés en el piso, que esto y lo otro. Ahora, toda esa serie de cosas. Gracias a Dios, bueno, mi niño no tiene ese comportamiento o esa, porque él socializa muchísimo, un autismo medio raro, pero bueno, es bastante ligero para comparado con otros niveles. Y bueno, yo creo que es eso, es empezar por concientizar uno mismo, el hogar, la familia, tu entorno, ya. El hecho de que tú no juzgues al otro, ya eso es muchísimo, o sea, eso es bastante en la sociedad de más bien tener empatía y poder ponerse, como quien dice, estar en los zapatos del otro, de que esa mamá también está cansada de cargar al niño, de, de, de querer hasta justificarlo ante los demás, porque el niño se arrastra, porque el niño grita, porque el niño todo eso. Entonces, simplemente ir aceptando también, aceptar nosotros como sociedad que va a ocurrir todo eso. O sea, que es normal que un niño pueda gritar, que el niño, o sea, porque no lo va a hacer porque quiere hacerlo, simplemente porque no sabe cómo drenar esa energía, o el caminar, el dar vueltas, el caminar en círculo, el aleteo, bueno, toda esa serie de características propias de él. Estoy hablando desde el autismo. Claro, hay otras condiciones, otras neurodivergencias bastante este, eh, diferentes. Pues. Bueno, esa es mi participación, gracias. Tortolero, muchas gracias. ¿Y quién más que tú, cierto? Que estás como en ese proceso familiar de aceptación también, porque tiene como todas sus facetas. Hay que aceptar, hay que hacer el duelo, hay que acompañar, ¿sí? Entonces, ¿quién más que tú que puede dar como un testimonio de viva voz de lo que implica, ¿sí? Estar en una familia neurodivergente y lo que estamos hablando? Es decir, a nosotros nadie nos educa para estar preparados en términos sociales y familiares sobre algunas situaciones y anomalías del desarrollo. No estamos preparados ni siquiera para tener hijos porque si bien hay cursos y demás, digamos que la crianza no tiene unas pautas en específicas. Entonces, si no estamos preparados para tener familia, para crecer en términos de otras personas, ahora mucho menos, ¿sí? En otro tipo de condiciones. Entonces, aquí es importante que se pueda generar un eco en todas las áreas en las que nosotros nos desenvolvemos. Hay algunas instituciones y algunos entes gubernamentales que
otorgan un poco de papel a aquellas condiciones y anomalías del desarrollo y generan algunas campañas de sensibilización para la sociedad. Ejemplo, cuando se celebra al año el Día del Autismo, cuando se celebra el síndrome de Down, ¿cierto? Generan como algunas charlitas, algunas marchas, ¿sí? Con base en ello. Por ejemplo, yo que soy de Colombia, en Colombia, por lo general, hay varias fundaciones que trabajan con personas en condición de discapacidad y realizan bailes, presentaciones, marchas, por ejemplo, en las actividades, digámoslo, emblemáticas de la sociedad, como lo son, por ejemplo, acá y en toda parte el 20 de julio. Sí, siempre hay una parte en donde diferentes fundaciones con personas en condición de discapacidad participan y son personas que se empiezan a visibilizar en el mundo y que claramente seguro les ha costado un montón, ¿sí? Vincularse a ciertas empresas, a ciertos procesos, pero que demuestran que sí es posible realizarlo y que precisamente lo que hacen es como concientizar a la sociedad para que siga siendo, minimizando esa brecha, ¿sí? Y pudiendo pues como acceder a otro tipo de experiencias en torno al proceso. Pasa mucho también como con las familias de las escuelas. Las familias no están preparadas para que sus hijos interactúen con personas neurodivergentes y limitan en algunos casos por las condiciones físicas, por las condiciones cognitivas de las personas, limitan a sus hijos a compartir e interactuar con este tipo de personas. Pero bueno, eso es un trabajo arduo que no se genera de la noche a la mañana y que hay que empezar pues a movilizarnos muchísimo, porque nosotros no solamente tenemos en el aula niños, nosotros tenemos a los niños, pero entonces detrás de los niños está el abuelo, el tío, el hermano, y las instituciones educativas están haciendo un esfuerzo para trabajar la neurodiversidad. Lo que pasa es que no es un trabajo de la noche a la mañana. Humberto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, al escucharte, bueno, quiero compartir que es un trabajo que realmente la familia juega un papel muy importante, ¿no? Conozco un caso, y me has hecho recuerdo a ello, en Cochabamba, donde al niño lo han aceptado como es, lo han potenciado y hoy es un gran baterista, te cuento. Y él ha asumido y él sabe que es un buen baterista, lo llaman a las entrevistas en televisión y se desenvuelve. Y es un personaje que ha sido aceptado como es en sus condiciones en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no, no creo, estoy seguro que es posible. Claro, es que es posible. Y esa generación de otras posibilidades y dinámicas de desarrollo son, se me va como la palabra, son más que necesarias en el contexto de hoy, porque como sociedad evolucionamos en tantas cosas que uno dice, evolucionamos quizás en las áreas en las que de pronto no necesitamos tanto, porque finalmente el celular se va a caer, se va a dañar, y se repone con otro, pero la vida, el desarrollo no se repone así tan fácil, no se compra, no se cambia, ¿sí? De hecho, algo que yo haga de manera negativa va a repercutir sobre la vida de la persona por muchos años y por mucho tiempo. Entonces es importante como intentar generar un eco ante todas las situaciones y alteraciones de desarrollo que nosotros vemos. ¿Cómo intervenir entonces en casos de neurodiversidad? Dice que lo primero es trabajar desde las diferencias, ¿sí? Entender qué casos tengo y sobre esos casos cómo debo trabajar, porque claramente todos los casos tienen un tratamiento distinto, ¿sí? Todos los casos tienen un tratamiento totalmente complejo
y frente a ese tratamiento sobre el que yo debo de sensibilizarme. Por ejemplo, les puse ahorita un caso. Listo, las personas con trastorno del espectro autista tienen muchísimas limitaciones en la comunicación verbal. Ellos por lo general utilizan comunicación alternativa a partir de pictogramas. Entonces tengo yo que sensibilizarme ante el uso de pictogramas para poder que en este caso, a través de las agendas visuales, los estudiantes en condición de autismo pues me puedan comprender. Ahora, si por ejemplo tengo niños con altas capacidades, niños con que me enfrento que los contenidos educativos se quedan cortos para las necesidades de ellos, entonces tengo que empezar a priorizar otras experiencias adicionales para estos casos particulares. Es decir, hay que empezar a entender cuáles son las diferencias en cada caso en particular y poder llegar de la manera más precisa en cada situación que me competa en el aula de clase, ¿sí? Y que este respeto por la diferencia me pueda generar un eco en las personas que están también allí en ese aula. Entonces, no solamente es la atención a ese caso en particular, sino que también es como yo genero una sensibilidad a todas las personas que se encuentran allí en el proceso. Esto implica un trabajo muy grande porque yo no solamente me estoy enfocando en los procesos cognitivos, en los procesos intelectuales, en los contenidos académicos, sino que también estoy hablando de otras áreas de desarrollo que son sumamente necesarias, porque yo creo que he sido reiterativa con esto y es, si yo necesito un contenido, yo voy y lo busco en la web, ¿sí? Y puede que la web me pueda explicar a partir de muchas posibilidades. Es más, ahora con inteligencia artificial es poco el esfuerzo que tiene que hacer la gente para muchas cosas. Bueno, es más, ese poco esfuerzo no es como tan relevante, tan significativo, pero pasa, ¿sí? Y yo puedo ir a buscar información en la web y puede que la web me oriente y me diga más o menos cómo puedo generar estos y estos procesos, pero la formación del ser humano, la práctica de ética, de valores, la tolerancia, el respeto. Esas cosas sí se educan, esos principios y valores sí se enseñan y se trabajan desde etapas iniciales para que seamos adultos, ¿cierto? Tolerantes frente a todas las situaciones que nosotros podamos encontrar. Por ejemplo, si encontramos en la calle un síndrome de Tourette o Tourette, imagínense las personas que estamos en una sociedad en que de pronto todo es burlesco, ¿sí? Generar una risa por movimiento o por sonidos, ¿sí? ¿Cómo se sentiría esa persona que ni siquiera puede limitar la cantidad de movimientos que puede hacer? ¿Y cómo se sentiría esa persona al entender que es una sociedad totalmente ignorante para muchas cosas, ¿sí? Pero aparte de poderse cuestionar sobre eso, em, también hay que pensar en que de verdad no hay competencias para atender este tipo de casos. Entonces, aquí nos invitan a respetar las diferencias como primer paso y que ese respeto por la diferencia me puede ayudar a generar un eco. Es decir, que yo pueda abordar con otras instituciones, con otras personas, lo que significa esto. Ahora mismo, de acuerdo a diferentes investigaciones, se ha visto que las empresas han querido trabajar un poco por la mitigación hacia la diferencia y hay muchas empresas que ya están generando empleo a diferentes características del desarrollo, ¿sí? A diferentes patologías y las involucran en esa parte laboral. Y están generando diferentes escenarios formativos para poder comprender un poco cómo se desenvuelven las personas. em, que no tienen como el mismo proceso de desarrollo que otras. Entonces aquí estamos viendo que hay procesos incluyentes, que de verdad hay un interés en particular por muchas empresas. Ahorita mismo yo creo, no sé si se los conté, pero hay unas aerolíneas que están contratando personas con síndrome de Down para trabajar como azafatas y de hecho ya empiezan a generar allí como todo un tema sensible, reflexivo y que es con la realidad con la que nosotros nos encontramos. Hace mucho tiempo no hablábamos de todas estas situaciones porque los estudios científicos, los avances, las profesiones no llegaban
a profundidad como lo estamos llegando ahora, pero ahora que tenemos todas las posibilidades y que podemos generar esos estudios globales que nos dan la base del trabajo, pues es donde generamos precisamente un eco. Seguidamente nos dice que hay que trabajar desde las capacidades y fomentarlas. Entonces, si yo logro ver que esta persona tiene una capacidad para, yo lo que hago es fortalecer esa capacidad porque sé que es con la capacidad con la que esa persona va a lograr desenvolverse. Seguidamente hablamos de trabajar en entornos naturales, ¿sí? En entornos que sean un poco más favorecedores, porque son los entornos que les van a generar seguridad a los diferentes procesos que se desarrollen en diferentes áreas de educación. Las personas neurodivergentes son muy estructuradas con los espacios, con los entornos y demás. Y en este caso, pues trabajar como desde los entornos cercanos les va a generar un poco más de alternativas de desarrollo, más seguridad y más posibilidades, ¿sí? Y de esa manera también pues va a facilitar todo el proceso educativo. Seguidamente, hablamos de fomentar programas de intervención. Es muy importante que tanto dentro de las instituciones como desde los contextos sociales, desde las entidades gubernamentales, se generen todo este tipo de procesos para que las personas que acompañan el proceso también estén cualificadas, también estén preparadas, también logren comprender y entender qué es lo que pasa. Muchos casos no diagnosticados son maltratados inclusive por las familias, porque como desconocen, simplemente asemejan, por ejemplo, un desborde emocional a una rabieta, una pataleta, como la llamamos coloquialmente, a una desobediencia, a un mal hábito, a un niño irrespetuoso. El hecho de no prestar atención lo castigan. Bueno, muchos procesos allí, ¿cierto? Lo más importante es que las familias comprendan, ¿sí? Frente a qué se están enfrentando y cómo deben actuar y qué deben de trabajar por mejorar allí esas situaciones. Entonces es importante poder entender, poder comprender esto y poder generar unas redes de apoyo específicas. Hay familias muy comprometidas y cuando la familia se compromete los resultados se ven. Pero por el contrario, hay otro tipo de familias que realmente son un poco más esquivas ante todas estas propuestas y sencillamente prefieren estar al margen del proceso. Nosotros como sociedad debemos estar en la necesidad, ¿sí? De estarnos formando en cada uno de estos elementos para poder mitigar el impacto negativo de una sociedad negligente, de una sociedad que excluye y trabajar más por una sociedad que integra, que interviene, que acompaña y que colabora. Seguidamente dice que darle ayuda profesional. Entonces vamos a mirar qué tipo de profesionales deben intervenir. Recordemos que normalmente es un campo interdisciplinar, ¿sí? Es un campo muy amplio en donde de acuerdo a la situación o al proceso hay que mirar quiénes son los actores que acompañan allí el proceso. Continuo a ello, se dice que hay que trabajar desde un enfoque multidisciplinar. Entonces, ese enfoque multidisciplinar pues va a permitir que a través de múltiples disciplinas se pueda trabajar, se pueda abordar, se pueda entender y se pueda ejecutar diferentes acciones que propendan por una atención integral, por un buen desarrollo y por un acompañamiento continuo. Seguidamente, hablamos de una redefinición continua de objetivos, es decir, si yo me planteé estos objetivos en tal mes, vamos a revisarlos en 3 meses y bueno, ya los cumplió o no los cumplió, le cuesta, se le dificulta. Miren, el trabajo del docente es muy grande, ¿sí? Porque tiene que pensar en absolutamente todo, cómo hacerlo, dónde hacerlo, para cuándo hacerlo, si esto lo tienen que cambiar, si lo tienen que mejorar, si mis 30 estudiantes lo alcanzaron, si no lo alcanzaron, es decir, es un trabajo muy tedioso el que realizamos nosotros los docentes. Entonces, ¿cómo, sí? ¿Cómo nosotros podemos abordar todo este tipo de procesos
a través del acompañamiento familiar, que es muy, muy importante, entendiendo que la responsabilidad no es solamente del colegio, que la responsabilidad de todos los escenarios en donde se desenvuelve el hombre. Seguidamente, hablamos de respetar las diferencias y fomentar la reflexión, que es lo que veníamos hablando hace un rato. Hay que reflexionar sobre todo lo que pasa a nivel de la sociedad y cómo estas diferentes situaciones que se dan, cómo logran afectar, cómo logran generar allí diferentes situaciones de desigualdad, situaciones de dificultad, abren brechas para que estas personas cada vez tengan menos acceso a las posibilidades y sigamos trabajando como por una sociedad tan marcada en esas clases también, por decirlo de alguna manera, sociales, ¿sí? Y en este caso también poder entender, por ejemplo, que las clases sociales tienen posibilidades o no de acceso a diferentes procesos. Entonces, las personas que tengan algún caso neurodivergente que deba ser acompañado continuamente por profesionales de la salud particulares lo pueden hacer y los que no y no tengan acceso a procesos particulares de salud, entonces no tendrían acompañamiento interdisciplinar, ¿sí? Habría que pensar también sobre esos pensares y sentires desde ese campo específico. Ahora vamos a continuar entonces por hablar un poco de aprendizaje. Vamos a mirar cómo definimos nosotros el aprendizaje, de qué manera les gusta a ustedes aprender y qué les llama la atención en el aprendizaje. Escucho dos, tres personas del grupo. Chicos, les invito a abrir el micrófono. Ya vamos terminando con esta segunda hora de formación. Vamos a hablar un poco de cómo definimos cada uno de nosotros el aprendizaje, de qué manera nos gusta aprender y qué nos llama la atención en el aprendizaje. Debemos de conocernos muy bien, ¿cierto? Para poder dar este tipo de apreciaciones. Entonces, ¿cómo definimos el aprendizaje? ¿De qué manera les gusta aprender y qué les llama la atención del aprendizaje? Dos, tres personitas que hagan su participación. Nancy, Tortolero, Humberto. Humberto. Yo defino el aprendizaje como una forma de poder comprender el mundo a partir de los distintos sentidos. Eh, todo ese conocimiento lo puedo utilizar para poder ser mejor, porque yo estoy en una postura desde el ámbito de la educación que los títulos nos han deformado humanamente, que es importante empezar a rescatar a la persona. Creo que ser persona es una forma de manifestar todo ese aprendizaje que uno ha podido captar de su entorno, ¿no? Ahora, ¿de qué manera me gusta aprender? Eh, Me gusta que las cosas sean divertidas, y que tenga mucha curiosidad, romper lo cotidiano. Normalmente siempre me gusta entrar en ese tipo de esquemas. Ahora, ¿qué me llama la atención en aprender? Aquellas cosas que me permiten descubrir y descubrirme también a la vez para poder compartir con los demás, porque creo que el aprendizaje no solamente es un llenado de cosas, sino es cómo ese aprendizaje lo utilizas para compartir con los demás. Ando en esa postura, o bueno, es lo que, digamos, eh, pienso, siento y lo hago. Muy bien, Humberto, muchas gracias por ese compartir. Nancy, Tortolero, Ana. Vamos a escuchar a otras personas para poder entender un poco. Humberto nos decía que los sentidos era la parte del aprendizaje, ¿cierto?
Vamos a escuchar a Nancy. Sí, yo pienso, para mí el aprendizaje es como ese proceso a través del cual se adquieren habilidades, pero habilidades para la vida. Pienso que para mí es más importante ese proceso de las habilidades para la vida y que se adquieren, como decía ahorita el compañero, a través de cada uno de nuestros sentidos. Y cómo, de qué manera me gusta aprender, me gusta mucho aprender jugando y manipulando. Muy bien. Jugando, manipulando y también hablas de los sentidos. Vamos a escuchar Ujú. entonces a Tolero. Bueno, en mi caso, o sea, el concepto de aprendizaje lo veo como, o sea, como la acción de mejorar actitudes o mejorar habilidades, capacidades, a descubrirlas también, obviamente para tener un mejor desempeño, como sean cosas que te permiten mejorar, pues. Es como una mejora continua, ¿no? Es un aprendizaje. ¿De qué manera me gusta aprender? Definitivamente así. Creo que mi aprendizaje es más a lo práctico, el hacer es lo que me hace más como que se afiance más el aprendizaje. ¿Y por qué? ¿Qué te llama la atención de aprender? Es como el uso, la aplicación que yo le pueda dar de ese aprendizaje, poderlo, cuando digo materializar, cuando digo materializar es la aplicación, es el uso de lo que uno le pueda, de que uno le pueda dar un libro, este, sí, hacer, sí, es el uso o la aplicación que yo le pueda dar de ese aprendizaje que fue haciendo, algo así. Muy bien, muchas gracias por compartirnos. Claro que sí. Vamos a mirar en el chat. Acá Alicia nos dice que le gusta aprender más en lo práctico que en lo teórico. Muy bien. ¿Alguien más? Ana, Humberto. Bueno, yo quería comentarte de que, bueno, hay personas que aprenden mirando, o sea, observan una sola vez y ya está. Hay personas que mm, te pueden ver y después no te reconocen. Hay personas que al escucharte te reconocen. O sea, hay ese tipo de memorias. Hay otros que aprenden haciendo, ¿no? El aprendizaje es tienen que hacer, porque, o sea, escuchar o ver no aprenden correctamente. Y esta mirada creo que todavía está ausente. Se ha priorizado un aprendizaje por los ojos y por los oídos, pero el tacto, el gusto, el olfato, creo que están al margen de procesos educativos. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente por aquí nos están diciendo se aprende experimentando, observando. Norma dice, lo que me llama la atención de aprender es la aplicación práctica del aprendido y ver que tiene resultados positivos. Dice Inés, es llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. Mónica dice, el aprendizaje es la adquisición de destrezas y habilidades. Eh, a mí me gusta aprender desde la experimentación, me gusta aprender desde lo que sea significativo. Regálame 2 segunditos, coloco a cargar el computador. Bien, entonces teniendo estas precisiones por parte de ustedes, vamos a hablar en el módulo 2 acerca de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje, cierto? Y son las posibilidades que tenemos nosotros a lo largo de nuestros periodos evolutivos de adquirir diferentes saberes. Esos saberes los adquirimos a través de la experiencia. Aprendemos desde el minuto cero y aprendemos hasta el final de nuestros días, ¿sí? Todo el tiempo estamos en un proceso de aprendizaje.
Todas las personas tenemos una diferencia en cómo nos gusta aprender, cómo nos gusta que el conocimiento se presente y lo estamos viendo inclusive en la manera en cómo ustedes están participando. Por aquí les estoy leyendo en el chat y hay diferentes maneras de presentar el aprendizaje. Eso mismo nos pasa a nosotros en el entorno educativo. Tenemos un grupo de 30 estudiantes y los 30 estudiantes aprenden de manera diferente. ¿Qué hacer allí? El reto del docente es gigante, ¿cierto? Porque yo tengo que cumplir con unos estándares, con las competencias, con los contenidos, pero a veces inclusive los temas se deben de dar de un día para otro y hay que cambiarlos. Y no puedo trascender en el tema y si lo adquirieron bien y si no también porque tengo que pasar los contenidos. Entonces aquí es importante entender que si bien nosotros estamos preparados, nuestra estructura neuronal está preparada para aprender, ¿sí? Hay unas características de base para ese aprendizaje. Ese aprendizaje debe ser llamativo, ese aprendizaje debe ser vivencial en la mayoría de las situaciones, porque yo aprendo mucho más fácil de la experiencia, ¿sí? Si a mí hoy me dicen, miren, el queso se hace de esta manera y me dan toda la teoría, listo. Yo logro hacerme como una imagen mental de cómo se debe generar el queso, de los procesos prácticos. Me evidencian allí tiempos, procedimientos, materiales, ¿sí? Me dan como toda la parte teórica. Pero ya posterior es mi deber, ¿cierto? Mirar a ver la posibilidad de llevar eso a un contexto práctico. O si desde ese mismo escenario se realiza una práctica, créanme que se va a interiorizar muchísimo mejor la teoría con la práctica, porque yo ya asumí la teoría, la entendí, la revisé y cuando llegue a la práctica es la manera de poner como en competencia ese saber específico, ¿cierto? Y reitero, nosotros estamos aprendiendo desde el principio de nuestros días hasta el final de nuestros días. Nuestro cerebro tiene la capacidad de generar todo el tiempo procesos de aprendizaje. Entonces, no sé, cambié de trabajo en el caso de nosotros y aquí me evocan estas y estas maneras de estructura de enseñanza. Ahí estoy trabajando. Ahí en ese caso en particular estoy haciendo otro proceso de aprendizaje, porque yo tenía en mi estructura de desarrollo, en mi estructura de trabajo, estos y estos procederes, pero en este caso en particular me cambié de empresa y en esta empresa manejan los procesos de esta y de esta y de esta manera. Ahí yo ya estoy generando un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces es importante ver cómo nosotros todo el tiempo estamos generando un cambio en esas estructuras neuronales y eso lo que permite es generar un proceso de aprendizaje. Importante, importante, aprendemos desde la experiencia. Entonces, si entendemos que las personas aprendemos desde la experiencia, ¿por qué? ¿Por qué en las aulas de educación infantil específicamente, inicial? Invitamos al niño a que esté llenando libros, fichas, fotocopias, cuadernos. Si estamos viendo que el niño aprende, es de la experiencia. Y por eso digamos que hay muchas pedagogías alternativas que toman fuerza, ¿sí? Y que actualmente uno las escucha nombrar todo el tiempo. ¿Por qué? Por la manera de presentar la formación. Porque mientras en un colegio le están pidiendo al niño que haga una plana para mejorar los trazos, en una pedagogía alternativa le están permitiendo al niño eh, rayar sobre el papel de lija y mejorar su trazo. Entonces, ¿dónde se genera una experiencia diferente? ¿Sí? En dónde se está gestando porque haya una provocación para ese aprendizaje, haya una necesidad de aprender y una intencionalidad de hacer lo mismo. Por acá dicen aprendizaje, está fatal, listo, sí, aquí los voy leyendo. Entonces, ¿por qué sesgar a un niño en edad inicial
Si a nosotros, si yo en este momento les digo, chicos, mire, vamos a imaginar un caso de una persona con tantos años, con un síndrome de esto y esto, ¿cierto? Ustedes se van a empezar a hacer una imagen sobre la persona, sobre el caso que yo les estoy refiriendo. Pero no es lo mismo que si ustedes logran ver el caso, logran observarlo, identifican ciertos patrones de conducta, pueden tener más cercanía con el caso en particular. No es lo mismo yo pedir que se lo imaginen a yo permitir que se interactúe, ¿sí? Entonces, en este caso, el aprendizaje se da de una mejor manera cuando se da a partir de una experiencia. Entonces, ahora mismo están devaluados todos esos contenidos que realmente no generan competencias ni habilidades para la vida en los estudiantes. Ahorita mismo se está priorizando todo lo que tiene que ver con competencias y con las necesidades básicas del mundo actual. Es decir, yo debo de contextualizar la formación porque a mí nada me sirve. ¿M? Enseñarle al niño a leer desde un libro, una cartilla, que diga mi mamá me mima, mi mamá me ama, ¿sí? Cuando no está entendiendo lo que le está leyendo, cuando ni siquiera él, tiene facilidad para hacer el trazo, sino que todo el tiempo se le pide realizar ejercicios desde una actividad plana y sesgada como lo es una fotocopia o una guía de trabajo. ¿Listo? Entonces, todas las actividades que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida se dan a partir de un proceso de aprendizaje. Lo hacemos por necesidad, por interés, ¿sí? También depende de la manera en cómo se me demuestra ese aprendizaje, es decir, cuál es la provocación para yo aprender y de esa manera pues voy a gestar un proceso totalmente diferente. Alrededor del siglo XX, ¿sí? Se hablaba de se empiezan a generar diferentes corrientes, ¿cierto? Que han evolucionado a lo largo de las primeras civilizaciones que empiezan desde el siglo XVII, XVIII, XIX, en donde claramente se empieza a entender a partir de la postura de diferentes autores, entender qué es el aprendizaje, cuáles son las posibilidades de aprendizaje y demás. Alrededor del siglo XX se consolida muchísimo más la percepción del proceso de aprendizaje y se entiende desde diferentes estructuras cuáles son sus bases hasta el momento, ¿cierto? Que podemos hablar de una magnitud muy amplia de la concepción del mismo. Entonces aquí se definía como una respuesta, ¿cierto? Entre un estímulo que existiera y la respuesta era comprendida como el aprendizaje. Entonces, en este caso, el estudiante, pues era la persona que dominaba el aprendizaje, pero también era consciente de lo que estaba aprendiendo. Adicional a ello, se dice que a principios de todos los procesos se manejaban métodos totalmente instruccionales, conductuales, ¿sí? Hasta que fueron avanzando por procedimientos más constructivista, humanísticos y activistas, que si bien, digamos, también generan un estímulo y una respuesta, ¿sí? Pues hay un proceso un poco más estructurado, un poco más complejo y unas dinámicas de enseñanza totalmente diferentes ante métodos instruccionales y tradicionales que solamente buscan aprender de momento, ¿sí? La intención del aprendizaje es que sea un aprendizaje de por vida. Por ejemplo, montar en bicicleta, montar en patines, recortar, sumar, dividir, son actividades que a nosotros, yo creo que todos nosotros las tenemos en nuestra estructura. Puede que yo no me haya subido en una bicicleta hace muchos años, pero claramente yo hice ese proceso en mi niñez y yo ya lo tengo adherido a mi estructura mental. Y si vuelvo y la cojo, pues de pronto se me dificultará el equilibrio, pero lograré generar el movimiento o las actividades que corresponden a través de montar en bicicleta, ¿cierto? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos una capacidad muy grande de aprendizaje y esos aprendizajes pues tienen la posibilidad de permanecer en nuestras estructuras por muchísimo tiempo. ¿Listo? Se dice también que el aprendizaje es una de las prácticas más necesarias que nosotros desarrollamos a lo largo de la vida, ¿cierto?
y que lo que hace es trabajar por toda esa estructura cognitiva para poder generar la adquisición de conocimientos de personas más comprensivas, más intelectuales, más racionales, pero que todo esto se dé a partir de un proceso de experiencia. Es decir, las actividades planas están mandadas a recoger. Las actividades planas no me evolucionan en el niño diferentes procesos. En cambio, las actividades vivenciales, aparte de que van a ser súper llamativas para ellos, pues van a generar otro tipo de experiencias y su aprendizaje, al ser un aprendizaje significativo, va a permanecer en su estructura. Yo lo voy a recordar más fácil porque fue algo que me gustó, fue algo que me llamó la atención, fue algo que visualmente me impactó, yo lo vi y me gustó muchísimo. Es como, por ejemplo, las personas que hoy estudian la carrera de zootecnia, por poner un ejemplo. Deben de realizar práctica directa con animales y con contextos zootecnistas desde primer semestre. Entonces el estudiante está pudiendo como relacionar la teoría con la práctica y lo está haciendo de manera inmediata. Quiere decir que aquí puede generar una adherencia al aprendizaje con mayor profundidad porque lo está trabajando con base a la experiencia. Muchos procesos de formación a los estudiantes también se da así. Entonces, hacen la formación de los estudiantes, toman de base unos contenidos, unos conceptos y después permiten que el estudiante vaya al contexto y que sea un contexto de interacción continua. Esto va a permitir que se gesten diferentes habilidades, que se dé un aprendizaje totalmente diferente y que se garantice la permanencia en la estructura cognitiva, porque situación que no sea llamativa, situación que no sea integradora, pertinente, asertiva o imponente, realmente no va a quedar en nuestra estructura de manera particular. Entonces, enseñar, por ejemplo, desde métodos instruccionales ya no es algo que llame la atención. Ya no es tan furor, ya digamos que el proceso debería de cambiar y en muchas instituciones lo han hecho. Hay otras que aún siguen sesgadas a esos modelos tradicionalistas, pero poco a poco irán saliendo de ese margen y de esa rutina continua. Hay algunos autores que hablaron acerca de aprendizaje, pudieron expresar qué es, cómo lo interpretan, lo comprendían a través de esas primeras investigaciones y a partir de esos primeros acercamientos y a estudios investigativos hace muchísimos años. Resulta que en ese entonces, alrededor del siglo XVII, pues no había mucha acercamiento a diferentes procesos de investigación, científicos, analíticos, médicos. Entonces, digamos que habían personas que se salen un poco de las miradas tradicionalistas y empiezan a generar como algún tipo de estudio con diferentes eh, grupos de niños y hacer como unas apreciaciones al respecto a partir de diferentes estudios que tenían pues una continuidad en el tiempo. Inicialmente entonces tenemos aquí a Piaget, ¿sí? Piaget es famoso por su teoría cognitiva en donde habla acerca de las etapas del desarrollo humano, ¿cierto? En este sentido, relaciona allí lo que tiene que ver con la epistemología genética, es decir, cómo a través de las generaciones, a través de los genes, de los ADNs, se comparten muchas posibilidades de un ser humano a otro. Entonces, quiere decir que si, digamos, en mi familia, mis padres, mis abuelos, mis hermanos tuvieron estas y estas condiciones genéticas, pues puede que yo corra con suerte de tener alguna de ellas. También habla acerca de las capacidades cognitivas y de la necesidad de estimularlas. Es decir, están allí, pero de mí depende estimularlas para poder que desarrollen las funciones que les corresponden. Y seguidamente, dentro de todo su proceso de la comprensión del aprendizaje, intervienen los aspectos físicos,
sociales y lógico-pedagógicos para poder alcanzar un aprendizaje como tal. Vygotsky fue una persona emblemática por hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿sí? En el desarrollo general del niño. Su enfoque principalmente es desde la teoría sociocultural y también desde la parte del desarrollo del lenguaje en compañía con Luria. Entonces, Vygotsky, ¿qué dice? Hay una maduración orgánica, es decir, nosotros por naturaleza nos vamos a desarrollar en ciertas áreas y en ciertos procesos de desarrollo. Vamos a alcanzar habilidades, destrezas, vamos a ir evolucionando y vamos a ir mirando qué entornos, ¿cierto? Nos permiten un poco más de resultados. Y desde esa maduración orgánica también decimos que hay que acompañarla. Y desde qué puntos Vygotsky planteaba como ese acompañamiento directamente desde esa parte social, desde ese relacionamiento e interacción con las demás personas, desde la cultura, desde lo social, desde lo particular y lo personal. Y finalmente, bueno, y ahí continuando desde la postura de Vygotsky, pues él decía que el ser humano aprende en sociedad, aprende con la interacción, aprende con todo lo que se encuentra en una sociedad en particular y que de esa manera pues va a afianzar muchísimo más todo lo que tiene que ver con sus pensamientos, con sus habilidades y con su proceso de aprendizaje en particular. Y seguidamente encontramos a Brunner, ¿sí? Quien nos habla acerca de que ese crecimiento cognitivo depende de la influencia externa, es decir, de lo que haya a su alrededor. Va a depender un buen aprendizaje que se geste en un entorno particular. Y seguidamente habla de la explicación del crecimiento del cerebro desde las áreas sensoriales, motoras y del lenguaje. Es decir, que el aprendizaje para Brunner es donde se involucra el desarrollo sensorial, motor y lenguaje. Cada uno de ellos presenta pues como una postura diferente en términos de la educación y en términos de lo que se gesta con los procesos de aprendizaje. Sin embargo, al ser todos tres tan diferentes en sus posturas, pues obviamente se toman los tres procedimientos y líneas de base como aquella historia, ¿cierto? Como aquella cultura que nos formó en un periodo determinado. Como yo les los he explicado, aún siguen vigentes porque continuamente los estamos citando y los estamos llamando en nuestros diferentes procesos de estudio histórico y social, pero actualmente digamos que hay otro tipo de miradas y hay otro tipo de perspectivas hacia los procesos de aprendizaje que generan otras posibilidades de comprender cómo se dan ciertos cambios y ciertos procesos en el ser humano. Aquí, entonces, vamos a ver algunas estructuras de aprendizaje que se manejan actualmente. A ver qué les estoy mirando. Bueno, ahorita les respondo los mensajes, ¿sí? Voy a dar paso a hablar de esto y ya les respondo mensajes. Listo, entonces vamos a mirar algunos modelos de aprendizaje que actualmente son los que están, digámoslo, como latentes, que son como de las perspectivas sobre las cuales deberíamos estar enfocados y deberíamos de estar abordando. Inicialmente, entonces, hablamos del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo actualmente se encuentra en muchos diálogos de empresas, de instituciones, que todo el tiempo están generando ese trabajo en grupo, ¿cierto? Entonces aquí hablan muchísimo del aprendizaje cooperativo, en donde cada una de las personas tiene una función específica, ¿cierto? Entonces, desde un aprendizaje cooperativo sabemos todos qué es lo que debemos de hacer y cada uno de nosotros tiene una función específica y hay alguien que está pues allí como organizando, como tras bambalinas de todo el proceso, acompañando, guiando y desarrollando el mismo. Ese aprendizaje a hoy hace muchísimo eco, ¿sí? Porque entendemos la importancia
de trabajar en equipos, porque en la vida laboral, por lo general, se arman equipos, ¿sí? Se arman equipos para cumplir con estas metas, con estos propósitos, con este trabajo y hay que aprender a trabajar en equipo, a entender los pensamientos, las posturas, las necesidades y los intereses de todas las personas. Seguidamente se habla de un aprendizaje cooperativo, perdón, colaborativo, y en este caso se habla de que se propone un tema, ¿sí? Y las personas deciden cómo abordar ese mismo tema, ¿sí? Entonces se dispone una actividad sobre, no sé, fechas emblemáticas del territorio donde se encuentren y depende entonces de las personas que hacen parte de ese aprendizaje colaborativo cómo van a abordar ese tema, es decir, sobre qué van a trabajar, cómo lo van a desarrollar, por qué lo van a desarrollar. Seguidamente hablamos del aprendizaje emocional. Creo que es uno de los temas más recurrentes actualmente en la sociedad y es cómo el desarrollo emocional se encuentra vigente en cada una de las actividades que yo desarrollo. Entonces, en este caso, ya se está hablando de un aprendizaje emocional que tiene que ver con la manera en cómo yo logro gestionar mis emociones y mis sentimientos. Gestionar las emociones y los sentimientos es más que una necesidad porque hay adultos que no tienen la capacidad para hacerlo, ¿sí? Y vemos muchos adultos, por decir un término aquí, frustrados cuando tienen dificultades en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida personal, en su vida amorosa, ¿sí? Porque ha faltado allí como toda una cultura de procesos emocionales, porque socialmente digamos que no le hemos dado el lugar que merece y han habido carencias en ese desarrollo en particular. Entonces, a hoy sí hablamos, ¿sí? De aprendizaje emocional. Si comprendemos la necesidad de que exista un aprendizaje emocional y cómo podemos llegar nosotros a gestionarlas de manera eficiente y de una manera que nos esté aportando en todos esos procesos en los cuales yo me desenvuelvo. Entonces, ese aprendizaje emocional me va a ayudar en las relaciones interpersonales, me va a ayudar en las relaciones familiares, en las relaciones de familia, de pareja y demás, para que de esta manera, al generar un bienestar en la estructura de desarrollo de una persona, pues ya podamos decir que puede aprender. Cuando yo estoy bien desde lo emocional, yo puedo gestar diferentes procesos, pero cuando hay algunas carencias en específicas, pues yo no las podría gestionar, porque si mi proceso de desarrollo emocional no se encuentra en óptimas condiciones, me impide el aprendizaje en general de otros procesos en particular. ¿Listo? Seguidamente se encuentra el aprendizaje experiencial, uno de los aprendizajes más sonados actualmente para trabajar con niños de educación infantil, entendiendo la necesidad de que ellos aún no comprenden como la información abstracta, sino que ellos entienden la información de momento, es decir, lo que yo le pueda presentar, mostrar, palpar, oler. No es lo mismo cuando yo le hablo, por ejemplo, de un tema de los 5 sentidos. Sí, en el cuerpo humano tenemos 5 sentidos, uno sirve para mirar, otro sirve para escuchar, otro sirve para oler, etc. No es lo mismo cuando yo hablo de esa manera a cuando yo le gesto, digamos, una experiencia sensorial y coloco, no sé, unas cajas de los sentidos. Entonces, ejemplo, tengo en una caja gelatina, vamos a probar que ¿qué órgano de los sentidos interviene? Ah, que el gusto, bueno, de qué se encarga el gusto, cuáles son las partes del cuerpo, entonces no sé, voy a tener adicional un rompecabezas del órgano de los sentidos, ¿sí? Y esto puede ser como solamente una alternativa, porque yo también puedo estar en un escenario natural y preguntar, bueno, ¿qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Cierto? ¿Qué podemos sentir? Y de esa manera trabajar desde la experiencia y no pedirle al ser humano que todo el tiempo esté generando imágenes mentales sobre algo en específico.
sino que ese aprendizaje sea tan contextualizado que yo sea capaz de llevarlo a un contexto experiencial. Y en los niños aún más, porque nosotros como adultos podemos hacernos las imágenes mentales de muchas cosas. Imaginémonos esto, imaginémonos aquello, imaginémonos las enfermedades que se dan entre los animales, lo imaginamos, ¿cierto? Pero cuando nos chocamos con la práctica decimos, bueno, si yo aunque sea hubiera interactuado en algún momento con algo en específico, pues me hubiera quedado más fácil poderlo entender, ¿cierto? Seguidamente hablamos del aprendizaje memorístico. Aún es un poco usado, ¿cierto? Todavía hay diferentes entidades, docentes, modelos que buscan que se dé un aprendizaje memorístico, ¿cierto? En donde la memoria es la clave del proceso para poder garantizar recordar toda una información en específico. Seguidamente está el aprendizaje observacional, ¿sí? Entonces, siempre está allí como un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de algo en específico. Y finalmente hay un aprendiz que es un modelo. Ese aprendizaje es basado en la parte visual. Entonces, todo lo que tenga que ver con estímulos visuales es lo que va a permitir que se dé un aprendizaje. Recordemos también que, por ejemplo, en este aprendizaje nosotros somos muy visuales, ¿sí? Todo nos ingresa a través de nuestra vista y cómo esto me llamó la atención, cómo esto me gustó, cómo con esto me sentí identificada, estos colores me llaman la atención, entre otras cosas, porque somos muy, muy visuales. Seguidamente hablamos de aprendizaje receptivo, ¿sí? Que tiene que ver con recibir una información desde diferentes canales de recepción, se interioriza, ¿cierto? Y en algún momento poder compartir esa información en específica. Entonces, se recibe la información nada más desde cualquier dinámica de socialización y el contenido queda interiorizado para compartirlo en un momento determinado. ¿Listo? Y finalmente hablamos del aprendizaje significativo, que es un aprendizaje que fue muy sonado en su momento de la historia, hace unos 5 o 6 años, ¿cierto? Para poder decir que todo lo que nosotros hacíamos hacía relación con un aprendizaje significativo. Y sí, el aprendizaje significativo, digamos que logró transformar un poco las dinámicas de formación, pero realmente no solamente se basa en eso, porque aprendizaje significativo puede ser una experiencia buena como una experiencia mala. De la mala yo también voy a aprender y generó a mí un significado en particular. Entonces quiere decir que, digamos, desde esa área, pues hay algunas dificultades, ¿sí? Entonces aquí el aprendizaje significativo lo que busca es trabajar esos preconceptos, esas bases. eh, y potenciarlo a partir de una orientación diferente, a una orientación complementaria, de hecho. Entonces yo sé que este grupo de niños sabe esto, pues yo le voy a orientar y le voy a complementar la información y de esta manera se gesta un aprendizaje nuevo porque yo ya atendí los conocimientos básicos, entonces este grupo sabe esto y esto y esto. Y lo que yo voy a hacer es complementarle con alguna información adicional y eso me genera un aprendizaje significativo, porque estoy tomando de base los conocimientos previos y los estoy robusteciendo a lo largo del proceso. Aquí, por ejemplo, hay algunas recomendaciones de diferentes modelos y cómo nosotros podemos gestionar o abordar en las clases para poder cambiar un poco nuestras dinámicas de formación. Entonces, inicialmente hablamos de debates. Pongo un tema y vamos a debatir. Si ustedes han visto, soy partidaria de la participación, de la interacción, porque eso lo que hace es generar esas redes de conocimiento, redes positivas, en donde todas las personas estamos aportando sobre algo. No sé, vamos a hablar sobre el cambio climático, sobre la condición de los osos polar allá en su hábitat natural, sobre, no sé, la contaminación que hay en los océanos, etc. Voy a tomar un tema de base y sobre ese tema de base, de acuerdo a los conocimientos que haya, pues se va a generar un debate.
Seguidamente hablamos de trabajos basados en proyectos en donde el estudiante tenga una continuidad y una trazabilidad por todo lo que hace y que no sea algo de momento ni corto, sino que tenga como una extensión en el tiempo. Hablamos de asignar responsabilidades, muy importante que en los procesos educativos hayan personas que se encarguen de realizar ciertas actividades, ciertas labores, ciertas responsabilidades, y esa asignación de responsabilidades pues va a generar un poco más de compromiso, ¿cierto? Juego de roles, muy importante, desarrollar ciertas actividades en donde se suman unos roles en específico y cómo desde este rol yo actuaría en una situación particular. Salir de campo que tienen que ver con aprendizajes vivenciales son muy necesarios. Hay que mirar la experticia como de la área o de la actividad que yo quiero, y si yo puedo movilizar un grupo de personas para que aprendan desde otra mirada, mucho mejor, ¿cierto? Si yo puedo generar que aprendan desde la experimentación, desde poder tocar, palpar, sentir, degustar, pues va a ser mucho más generoso que un aprendizaje plano, como se los he venido compartiendo a lo largo de este discurso. Hablamos también de actividades repetitivas para establecer en nosotros una estructura y una margen de desarrollo. ¿Listo? Hablamos también de evaluaciones escritas que son muy necesarias, ¿sí? Más desde la resolución de un caso, más desde ejercicios de análisis, más desde comprensión, no como la palabra correcta es esta o esta. Puede que ese tipo de exámenes sirvan ya para los finales de los procesos, que sean más preparando pues como para esas pruebas estatales y gubernamentales que hacen los gobiernos para poder medir cómo van los procesos en cada uno de los territorios. Seguidamente hablamos de ejercicios de observación y análisis, muy importante. Entonces, por ejemplo, las visitas a museos, a salones de arte, en donde yo tengo que observar básicamente en silencio y después poder compartir como algunas palabras al respecto. Observar es una necesidad. Tocar, buscar, palpar, sentir, es una necesidad, y de esa manera pues se gesta una predisposición para el aprendizaje. Actividades con la naturaleza, más que necesarias, y estamos en una sociedad que en este momento nos está vendiendo que todo esto vale la pena y que trabajar, por ejemplo, con la naturaleza es una labor bonita. ¿Sí? Y finalmente hablamos de experiencias reorganizadoras, experiencias que me demuestren que hay unas prácticas distintas, que hay unos procesos diferentes y que lo que nosotros estamos haciendo nos está aportando para un proceso en particular. Chicos, quisiera saber cómo vamos en este encuentro, cómo nos ha ido el día de hoy con la información compartida. Me dejan por favor por aquí su mensajito para saber cómo nos fue. El día de mañana vamos a hablar acerca de los DUA. ¿Qué son los DUA? ¿Cuál es la estructura de los DUA? Y cuáles son las tres formas de participación y representación a partir de del diseño universal del aprendizaje. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. No lo iniciamos el día de hoy porque ya por temas de tiempo ya estamos cortos y no alcanzamos pues a avanzar en todo el tema en particular. ¿Listo? Entonces, les agradezco si por acá en el chat me dejan sus mensajes, cómo les ha ido, cómo nos fue el día de hoy de manera particular con la información. Les agradezco si participan. Ya estamos terminando en el encuentro y es de gran ayuda pues revisar cómo van ustedes en ese proceso formativo, sabiendo también que ya esta semana ustedes terminarían su proceso de formación. ¿Cómo nos fue el día de hoy? Si la información que estábamos brindando es pertinente, es asertiva. Listo, por acá dice, muy valiosa la información. Me gustó, muy interesante.
Muy útil la información. Muy bien, chicos. Muchas gracias por sus apreciaciones. Recordemos entonces que nos encontramos nuevamente el día de mañana, ¿sí? Para continuar con los módulos restantes de este proceso tan bonito como lo entendemos a partir de la neurodiversidad y de la necesidad que también presentamos nosotros para generar diferentes cambios en la cultura en la que nosotros nos encontramos. ¿Listo? Deseo para todos una feliz noche, un feliz descanso. Nos encontramos entonces el día de mañana nuevamente para continuar con todo el proceso de formación, ¿de acuerdo? Con todo gusto. Con todo gusto a las personas que están por aquí escribiendo en el chat. Es con el mayor de los gustos.